En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La diabetes tipo 2 es una de las condiciones crónicas más comunes y de mayor impacto en la salud pública. Su manejo ha evolucionado con el desarrollo de nuevas terapias médicas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a la vez reducen el riesgo de complicaciones cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares. Conversamos con la doctora Ginelly Ortiz Torres, endocrinóloga, sobre las alternativas más recientes para el manejo de la diabetes tipo 2 y la importancia de un abordaje integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud con Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Diabetes tipo 2. En Puerto Rico esto es prácticamente una epidemia y lamentablemente muchas veces ni lo sabemos, andamos por ahí con la diabetes. En otros casos no seguimos las reglas del juego que el médico nos envía y entonces muchas veces tenemos complicaciones serias de salud. Como es endocrinóloga, trabaja también la diabetes, así que la doctora Ginelly Ortiz Torres, ¿por qué esta diabetes tipo 2 se considera un problema de salud pública? Pues mira, básicamente, ¿verdad? Actualmente se estima que en Puerto Rico desde el 17 al 20% de la población padece de diabetes tipo 2. Eso significa que una de cada 6 personas desarrollan la condición, ¿verdad? Lo que es una alta prevalencia. Y pues obviamente hay factores de riesgo, ¿verdad?, que han aumentado la incidencia de esta condición y básicamente, ¿verdad?, el componente de pacientes que viven con sobrepeso y obesidad es uno de los factores de riesgo más comunes y como tenemos una alta prevalencia también de pacientes que viven con obesidad, pues por ende muchos de ellos ya están desarrollando condiciones metabólicas como la diabetes ¿verdad?, o van en camino a desarrollarla. O sea, que ya están calificados como los prediabéticos, que están, ¿verdad?, como uno dice, en ese... exacto, en esa raya, que si un poquito más, entonces ya se convierten en diabéticos. Y es el momento cuando uno le dicen, usted está propenso de hacer los ajustes y los arreglos, y no los hacemos, doctora. O sea, yo veo que, y me preocupa mucho, que las estadísticas señalan que para el 2035 podemos tener una población de 20 a 30 años con 3 condiciones serias. Diabetes tipo 2, presión arterial y también problemas, ¿verdad?, de obesidad. Es correcto. Ya cuando el paciente, ¿verdad?, se diagnostica con un rango de prediabetes, pues ya esa es la señal de alerta, ¿verdad?, que viene por ahí la diabetes tipo 2. Y es el momento en el que tenemos que empezar a hacer modificaciones en nuestros estilos de vida, en cuanto a la parte nutricional, en cuanto a la parte de actividad física, en cuanto a la parte de trabajar el sobrepeso o el paciente que vive con obesidad, son los factores más importantes que debemos trabajar en ese momento para tratar de evitar que la prediabetes, ¿verdad?, llegue a la diabetes. Ya cuando un paciente se diagnostica con prediabetes, el riesgo de que ese paciente desarrolle la condición como tal es más del 50%. Así que eso es, ¿verdad?, la mayor señal de alerta es cuando ya ese azúcar, ¿verdad?, está presentando alteraciones. Comer dulces, o sea, así quizás una vez a la semana un pedacito de bizcocho, algo que a uno le guste, unos macajún, algún chocolate oscuro, ¿promueve el que a mí me dé diabetes? Pues todo, ¿verdad?, todo con moderación y control pues se puede hacer, ¿verdad? Nosotros lo que nos recomendamos es la utilización de azúcares refinadas o ultraprocesadas, que son las que mayormente causan el problema. Hay que saber qué tipo de azúcar, ¿verdad?, consumir. Por eso es que es importante todo paciente que esté prediabético o que viva con diabetes tiene que ir de la mano de un nutricionista. Esa es la primera recomendación que siempre yo le hago a mis pacientes. Si usted padece de diabetes o prediabetes, tiene que estar bajo seguimiento con un nutricionista para que usted aprenda a saber qué cosas usted puede comer y qué cosas usted debe limitar para evitar, ¿verdad?, que la condición progrese o que la diabetes se descontrole, porque la nutrición es parte del manejo de la condición. Yo pienso que tenemos que aprender a leer las etiquetas. Cuán importante es aprender a leer esas etiquetas de los alimentos que uno compra. Y 2, todo aquello que dice libre de azúcar. ¿Está libre de azúcar, doctora? Pues muchas veces la realidad es que no. Te lo venden como libre de azúcar y cuando tú te pones a mirar la etiqueta, la realidad es que no está libre de azúcar. Y también hay que ver los cantos, ¿verdad?, los gramos de azúcar que trae ese alimento, con qué componentes están haciendo ese también tipo de alimento, porque muchas veces utilizan azúcares procesadas y no lo sabemos.
Así que hay que tener mucha precaución a la hora de leer esas etiquetas. Peor aún, yo no sé si es cierto o no, y si usted ha visto esos vídeos, pero yo he visto infinidad de vídeos de cómo están haciendo alimentos que parecen reales en China de plástico y de otras cosas que a mí me dejan aterrada. Yo vuelvo y repito, yo no sé si eso es cierto o no, pero la verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Así que una de las cosas importantes de ir a una nutricionista, yo pienso, es que nos va a enseñar a leer esas etiquetas. Eso es un proceso, mire, no se aprende todo de la noche a la mañana, porque tenemos que estar pendientes de varias cosas, ¿verdad? La sal que pueda haber ahí, si usted es una persona, ¿verdad?, que también está a riesgo de la hipertensión, ver esos gramos de azúcar y también los gramos de grasa. Correcto. O sea, que son 3 cosas importantes que tenemos que mirar, y si son cosas que están hechas, ¿verdad?, de, pues como los embutidos y eso, que pues sabemos que no es la mejor carne. Exactamente. Sí, también el componente de la grasa saturada es algo que también tenemos que estar pendientes en las etiquetas, aparte, ¿verdad?, de los carbohidratos, los azúcares, etcétera. Es bien importante ir de la mano nutricionista. ¿Por qué? Porque la nutricionista hace una evaluación individualizada y te diseña un plan nutricional basado en las necesidades del paciente, ¿verdad? Y también basado en los gustos del paciente, porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que no les gusta comer vegetales. Pues lo ideal es que vaya a la nutricionista para que le busque otras opciones que puedan utilizar para reemplazar esos alimentos que el paciente usualmente no le gusta consumir. Y a mí me encantan. Yo podría vivir en el campo y de lechuga, de todo tipo de lechuga y de todo lo que tiene que ver con vegetales, porque yo puedo vivir de eso, no tengo ningún problema. ¿Hay algún síntoma que me pueda alertar a mí de que yo podría estar padeciendo de diabetes? Hay quienes dicen, ¿verdad?, que la orina puede salir diferente, ese tipo de cosas. Pues básicamente los signos y síntomas, ¿verdad?, que pueden servir como señales de alerta a que hay un problema ¿verdad?, con la glucosa, es que básicamente este paciente se queja de que tiene aumento en la frecuencia urinaria, mayormente durante la noche, 1. 2, que el paciente tiene más hambre, lo que se llama polifagia. Y también el paciente puede presentar con pérdida de peso, ¿verdad?, porque cuando hay un desorden a nivel de nuestra glucosa en nuestro cuerpo, que hay un problema en cómo esa insulina está, ¿verdad?, trabajando el azúcar, pues el paciente entra en un estado de catabolismo que empieza a romper proteínas, músculos, etcétera, y ese paciente puede perder peso también. Eso es una señal de alerta de que posiblemente puede tener diabetes, o pacientes con diabetes descontrolada también pueden tener este tipo de síntomas. Y recordar que si usted está, mire, sobrepeso o con obesidad, hágase esas pruebas de diabetes, porque podría estar teniendo diabetes y no lo sabe, y tratar de bajar de peso. Yo creo que cuando se baja de peso logramos controlar muchas cosas. Sí, ya simplemente con el paciente que vive con obesidad, si logra ¿verdad?, el cambio a nivel metabólico se comienza a ver desde que el paciente pierde al menos 5% de peso. Con 5% de reducción en peso podemos ver mejoría tanto en la presión arterial y también en los niveles de azúcar. Con porcientos de reducción mayor, pues son mayor todavía, ¿verdad?, los beneficios a nivel metabólico en cuanto a la parte de diabetes, prediabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, todo eso sí se ve beneficio con la reducción en peso. Y esto no es una sentencia a muerte, ¿verdad?, menos que usted no esté descuidado y tenga complicaciones. Aquí lo importante es que usted haga las modificaciones. De 1000 en 100 se va a poder comer su pedacito de bizcocho cuando vaya a una boda. De 1000 en 100 se va a poder comer su alcapurria, claro que sí, o un bacalaíto frito. Y verá, la bebida, porque la bebida tiende a tener mucho azúcar y alojar grasa en ese abdomen, tener, ¿verdad?, moderación a la hora de beber. No quiera acabarse la caja completa, porque eso no es saludable tampoco. Complicaciones de la diabetes. Pues básicamente las complicaciones mayores que pueden presentar los pacientes que viven con diabetes, hay 2 tipos de complicaciones. Están las complicaciones que se llaman las microvasculares, que son las que afectan los pequeños vasos, y están las macrovasculares, que afectan los vasos grandes. Microvasculares, por ejemplo, es retinopatía diabética, nefropatía diabética, la neuropatía es otra, ¿verdad?, de las afectaciones a nivel microvascular. Y las macrovasculares, los pacientes con diabetes tienen el riesgo aumentado de tener algún evento cardiovascular o enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, infarto al miocardio, enfermedad periferal arterial, que pone en riesgo a estos pacientes a tener alguna amputación. Y también los pacientes tienen aumentado el riesgo de tener algún accidente cerebrovascular. Por eso es la importancia que siempre le decimos a nuestros pacientes que padecen de diabetes, la importancia de también manejar los niveles de colesterol y tener medicamento para manejo del colesterol, ¿verdad? Porque las guías de tratamiento establecen que todo paciente con diabetes, luego de los 40 años,
debe de estar en un medicamento para mantener el colesterol controlado. Aunque el colesterol esté bien, se le da ese beneficio como prevención primaria de que ocurra ese primer evento a nivel cardiovascular. Como endocrinóloga le pregunto, ¿hay pacientes que siguen las reglas del juego y vemos pacientes que se mantienen en buenas, en porcentajes en términos de lo que la diabetes se refiere? Sí, básicamente, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia, los pacientes, lo más importante es educar a ese paciente en esa primera visita, ¿verdad? Tomarse el tiempo para educarlo y que el paciente entienda qué tiene, porque si el paciente no sabe lo que es diabetes y no sabe lo que tiene, es un paciente que ¿verdad? No se va a controlar. La parte educativa es fundamental para que este paciente pueda tomar control de la condición, porque un paciente educado es un paciente que se va a controlar mucho más rápido. Y yo lo he visto, ¿verdad? En mi experiencia en la clínica, pues mis pacientes llegan bastante descontrolados, yo los educo, les explico qué es lo que tienen, qué es lo que tenemos que hacer, por la importancia de tratar la condición adecuadamente y tomar control de la misma, porque es como yo le digo a ellos, los pacientes pueden vivir ¿verdad? Pueden vivir adecuadamente una vida bien con diabetes controlada. El problema es cuando hay diabetes descontrolada, vienen las complicaciones, y las complicaciones son los que ponen a mayor riesgo, ¿verdad?, de muertes a estos pacientes. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha variado las terapias que se daban en el pasado con lo que, con lo que tenemos hoy en términos de farmacología? Pues durante los últimos años, ¿verdad?, han salido medicamentos nuevos, ¿verdad?, medicamentos que no solamente se utilizan para tratar diabetes, son medicamentos que también han sido estudiados en población con diabetes y sin diabetes para protección a nivel cardiovascular y protección en esos pacientes que tienen enfermedad crónica del riñón. Ejemplos son los inhibidores del cotransportador SGLT2 que trabaja a nivel de nuestros riñones. Estos medicamentos lo que hacen es que inhiben esa proteína a nivel renal y promueven la excreción de azúcar a través de la orina, que es la manera en cómo trabaja para controlar los niveles de azúcar en pacientes con diabetes. Pero esos medicamentos en específico también tienen estudios a nivel cardiovascular, ¿verdad? Este paciente que tuvo un evento cardiovascular, por ejemplo, un infarto y vive con diabetes, pues este paciente se beneficia de estar en un tipo de medicamentos como estos, porque le brinda la protección inclusive de disminuir el riesgo de muerte cardiovascular, ¿verdad? Que hay terapias ya más dirigidas, que no es nada más mirar que el paciente tenga diabetes, hay que ver qué otras comorbilidades tiene el paciente para entonces poder hacer terapia dirigida también que los cubra en esa área. ¿Pacientes con diabetes tipo 2 usan insulina? Sí, o sea, pueden utilizar insulina. Por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 2 que está debutando con la condición, usualmente estos pacientes cuando se dan cuenta que están con diabéticos es porque llegan al hospital con el azúcar elevada y ahí es que se le hace el diagnóstico de inicio. Muchas veces estos pacientes llegan con una hemoglobina glicosilada, que es el promedio de azúcar en la sangre en los últimos 3 meses, por encima de 10%, un estado, ¿verdad?, glucotóxico, como decimos nosotros. Estos pacientes usualmente de inicio, en lo que logramos ir controlando la condición y ir bajando esos niveles de glucosa, se benefician de utilizar terapia con insulina. Pero no significa que el paciente va a permanecer en insulina por el resto de su vida, ¿verdad? Todo depende de cómo el paciente también se adhiera al tratamiento. Porque si el paciente es un paciente que se adhiere al tratamiento, pues podemos ir modificando. Empezamos a integrar medicamentos, ¿verdad?, orales o terapias inyectables que no son insulina, son medicamentos inyectables que tenemos disponibles ahora mismo, como los agonistas del GLP-1, Ozempic, Mounjaro, etcétera. Y vamos modificando poco a poco hasta que logramos poder sacar al paciente de la utilización de insulina. Pero esos medicamentos deben ser bajo la supervisión de un médico estrictamente para las personas que son diabéticas, porque pues por ahí la gente utilizó eso mal utilizado, gente que no necesitaba simplemente porque querían bajar 5, 10 libritas, 15 libritas, lo que yo he criticado y lo seguiré criticando. Yo creo que hay otra forma de hacer las cosas correctamente y entonces pues puede tener unos efectos secundarios que sean nocivos. Exacto. Y no saludables. Sí, lo que pasa es que estas terapias médicas, ¿verdad? Esto lleva más de 20 años aprobados ¿verdad?, por la FDA, pero estos medicamentos hay unas indicaciones, ¿verdad? Y no se llaman de la misma manera, aunque son la misma molécula de medicamento. Por ejemplo, el Mounjaro o el tirzepatide, el hermano es el Zepbound, que es tirzepatide igual. Lo que pasa es que Mounjaro se estudió en pacientes con diabetes y la indicación por FDA es para pacientes con diabetes, no es para pacientes que viven con obesidad.
Zepbound es, como digo yo, el hermano de Mounjaro. Ese fue el medicamento que luego sale el estudio en pacientes con obesidad, y de ahí es que sale el nombre de Zepbound, ¿verdad? Que son la misma molécula que es el tirzepatide, pero tienen distintas indicaciones por FDA porque se estudiaron en poblaciones diferentes. Que obviamente si yo le doy, por ejemplo, el Zepbound a un paciente con obesidad, ¿verdad? Que vive con obesidad, pero también tiene diabetes, pues también tiene el beneficio de verdad del manejo de su glucosa. Claro. Pero pues hay que saber cuál es cuál. Por eso es que, mire, no se deje llevar por la euforia y por lo que aquel o el otro le dicen. Siempre es bueno ir al doctor, orientarse con él y buscar las alternativas, porque hay muy buenas alternativas en el mercado para que usted logre mantener un peso saludable. Empezando, mire, por aguantar un poco ese pico y hacer ejercicio. Doctora, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Nereida. Y vuelvo y les repito, el teléfono de la doctora es el 787-373-3485, 373-3485. Me tengo que ir de nuevo a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.